Bendiciones a todos mis amados hermanos y hermanas en el reino. Reciban mis saludos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema bien interesante que lleva como título la libertad. El término hebreo hopchik se traduce como libertad o libre. 6 años servirás, mas el séptimo saldrá libre. Éxodo 21:2. El término femenino hupchá se usa una vez en Levítico 19:20 y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dado la libertad. La palabra se usa como la antítesis de la esclavitud. Es el no estar bajo opresión. Se aplicaba también para una persona que era liberada de la obligación de pagar impuestos, que fue la ofrenda que se hizo para quien enfrentara a Goliat. El rey eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Primera de Samuel 17:25. Otro término era deror, relacionado con la liberación de los esclavos en el jubileo. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Levítico 25:10. En Isaías se utiliza también como antítesis de la esclavitud. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61:1 y 2. En el Nuevo Testamento la palabra griega es eleutería, equivalente a libertad, o en su forma verbal eleutero. La connotación popular del término lo relaciona más con el sentido político. Los judíos hablaban de liberación para señalar el deseo de Israel de verse sin la opresión de potencias extranjeras. La lucha de los macabeos en tiempos anteriores y la de los celotes estaba dirigida a lograr la liberación en ese sentido. En los evangelios sinópticos aparece una sola vez en Mateo 17:26. Hablando de estar libre de esa obligación de pagar impuestos, luego los hijos están exentos. Pero en Juan 8:36 se registra la disertación del Señor Jesús con los judíos, donde les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto implica que hay una liberación que es falsa. El concepto popular de ser libre consiste en hacer lo que uno le place, donde uno le place, como a uno le place y cuando a uno le place. Eso es libertinaje, rebelión. La verdadera liberación del Señor hace al hombre siervo de la justicia. La libertad del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Pero Él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18 y 19. Libres de la muerte. Esta terrible condena de la cual no escapaba nadie vino a ser rota por medio del Evangelio, porque el Señor Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. De esa manera logró salvar a los creyentes de una dura servidumbre y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. Libres de Satanás. El diablo mantiene prisioneros a los no creyentes mediante las cadenas del pecado. Por lo tanto, necesitan ser liberados del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Dios entonces nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Libres de la ley. También el Señor Jesús nos libró de la ley.
Hoy en día se nos hace difícil imaginar lo que esto significa para los que tuvieron que vivir bajo el régimen de la ley de Moisés. La enorme cantidad de estatutos y leyes que regulaban la vida de las personas eran en realidad insoportables. Pedro habló de aquella situación diciendo que era un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Hechos 15:10. Pablo lo llama una esclavitud. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:3. Pero la proclamación del Evangelio, que ofreció la justificación por la fe y no por las obras, trajo un amplio sentido de liberación. Es cierto que desde el principio del cristianismo se han realizado intentos por encerrar a los creyentes dentro de moldes de legalismo, pero las Escrituras nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volver otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Quien habló para ustedes, Johnson Rodríguez, embajador del reino, invitándoles a conocer nuestra página web www.johnsonrodriguez.com.